Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permite nuevamente estar juntos aquí en la iglesia. Qué bueno verles a todos. Y continuando con nuestro estudio sobre la pureza de la iglesia, llegamos a la tercera parte de este estudio. Creo que es muy importante todo lo que estamos viendo en cuanto a la pureza de la iglesia. Como dijimos, no estamos tratando en cuanto a que la iglesia debe ser pura, pues ya lo es por la obra de Cristo en la cruz. Estamos refiriéndonos en cuanto a la pureza, en cuanto a vivir en este mundo. Nos acordamos de este pasaje allá en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre en su oración intercesora. Y allí dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que la iglesia está en este mundo, protegida por el Señor. Y dice allí el versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia está en un mundo contaminado, y vemos como muchos están sucumbiendo a las costumbres mundanas, y el creyente debe protegerse de todos esos ataques que el creyente está recibiendo, ¿no? Un mundo perverso, gobernado por el mismo Satanás. Y Dios nos ha dado dos doctrinas muy importantes. La primera que estamos desarrollando, que es la separación eclesiástica. Y estamos viendo algunos principios en las Escrituras de separarnos, cuidarnos. Dios quiere a una iglesia pura, está preparando, dice allí el libro de Efesios, una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y somos la desposada del Señor Jesucristo. Algún día Él vendrá a buscarnos. Por eso esta doctrina, que es muy importante, que la iglesia debe aplicarla para mantenerse pura en este mundo contaminante. Hoy, Dios mediante, hemos de estar terminando en cuanto a la separación eclesiástica, y el otro domingo, Dios mediante, estaremos viendo la segunda doctrina, que es la disciplina de la iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia ya ha sido contaminada con los pecados que se hallan en el mundo? Bueno, la iglesia debe aplicar la disciplina, debe tener en cuenta esta doctrina fundamental que la palabra de Dios nos muestra, que vemos en las epístolas pastorales, y cómo Dios nos dejó para que la iglesia pueda desarrollarse con toda tranquilidad en este mundo. Vamos a tener una palabra de oración antes de continuar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que tú la bendigas, que tú la uses para tu gloria. Gracias por este tiempo que podemos estar nuevamente hablando de estos temas tan importantes que tú has puesto en tu palabra para cuidarnos, guardarnos de este mundo contaminante, de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, que anda buscando a quien devorar. Rogamos, Señor, por cada uno de tus hijos, aquellos que no están andando en los caminos tuyos, que tú, Señor, en tu gracia puedas traerlos nuevamente a tu comunión. Padre, te encomendamos a ti que tú nos des tu luz, tu entendimiento, para poder comprender estas enseñanzas tan importantes. Pues te lo pedimos para tu gloria, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando entonces la separación eclesiástica, y hemos visto qué significa la separación eclesiástica. En esencia es separarse de toda organización que no respeta las Escrituras. Es la doctrina que Dios nos ha dado en su palabra, donde debes separarte de personas o grupos o instituciones que no honran la verdad bíblica. ¿Por qué separarse de algunas personas o grupos religiosos? Y separas porque se han vuelto como el mundo. Muchos de los que se llaman a sí mismos creyentes viven como el mundo. Vemos que hay iglesias donde bailan, se tiran en el suelo,
pero también te separas cuando han perdido todo poder o autoridad espiritual en sus vidas. Y allí vimos en la vida de Lot, aunque era un hombre justo, dice, y que afligía su alma justa viendo los hechos inicuos donde él vivía, pero vivía en un lugar donde no tenía que hacer lo que era en Sodoma. Y cuando él predicó a sus futuros yernos, sus yernos se rieron del mensaje. Él les estaba diciendo en cuanto al juicio que venía, y sus yernos se reían de él porque nunca les habló con su vida, con su testimonio. Hay grupos o personas que debemos separarnos por la vida mundana que ellos llevan. Y lo que vimos también fue, ¿existe una base bíblica para la separación eclesiástica? Sí, hay un montón de versículos bíblicos y hemos estado estudiando estos versículos. Y aquel que nos representa, por así decirlo, a todos ellos, es este acá que vemos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es contundente, es muy fuerte este pasaje de las Escrituras. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Este versículo para mí representa todos los demás versículos que estudiamos, que debemos separarnos de aquellas personas que no andan conforme a la verdad de la palabra del Señor. Estuvimos viendo de qué nos separamos exactamente. Y acá hemos estudiado este pasaje en 1 Timoteo 4:16 que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cada uno de nosotros podemos desviarnos de la sana doctrina, cada uno de nosotros podemos apartarnos de la verdad. Y sí, cada uno de nosotros podemos apartarnos, podemos desviarnos de la verdad. Aún el apóstol Pablo, él decía ya a los Gálatas: si aún nosotros o un ángel os predica un evangelio diferente, sea anatema. El apóstol Pablo mismo se incluía a sí mismo de que él mismo podía desviarse. Y lo primero entonces que debemos separarnos, la iglesia debe de separarse, es de los que enseñan falsas doctrinas. Y vimos estas 7, y vimos allí que nos separamos de aquellos que niegan la creación y la caída del hombre. Es sorprendente, hay gente que niegan la creación de Dios, que niegan la creación literal del hombre, que niegan en cuanto a Adán, dice que es un mito, que es un cuento, que la creación es un cuento. Hasta algunos dicen que esto es producto de la evolución, que nosotros fuimos creados allí por una explosión, el Big Bang. Religiones como el catolicismo, que dicen que Génesis 1, 2 y 3 es un cuento. Imagínense, Génesis 3 no existe, Adán y Eva no existieron. Poco menos que están rayando allí en el ateísmo. Y lo segundo que vimos, que niegan la inspiración o la inerrancia de las Escrituras. La Biblia nos dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, todo ha sido inspirado por Dios. Y eso estuvimos viendo, que Dios dio las mentes de los escritores bíblicos para escribir lo que Dios quería. Y también vimos de aquellos que niegan la salvación solo por la fe en Cristo, sin obras. Hay muchos, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, pero ahí están los pentecostales también. Los pentecostales, ellos dicen que pierden la salvación. Y ahí están los pentecostales que también dicen que hay 6 dones en los cuales todavía persisten. ¿Se acuerdan? Esos 6 dones era
don de apóstol, don de profeta, don de lengua, don de milagros, don de sanidades y don de interpretación de lenguas. Esos 6 dones creemos que ya no están más. ¿Y cuándo terminaron? Terminaron con los apóstoles. Eran dones dados a los apóstoles. Y hoy, ¿cuántos son engañados? ¿Cuántos van por el camino del error allí con que aparece tal profeta, aparece tal apóstol y son engañados? Y también la otra doctrina que hoy está muy en boga, que hay que tener mucho cuidado, que son los reformadores. Parece que salieron de la tumba ya, porque esto es de la Edad Media, y están saliendo ahora de las doctrinas calvinistas, con los 5 puntos del calvinismo. Y ya hemos estudiado en cuanto a esto. Y también vimos aquellos que niegan la Trinidad de Dios y la divinidad de Cristo. Niegan que Dios no existe. Niegan la deidad del Señor Jesucristo. No solo los testigos de Jehová, los mormones, en fin, musulmanes y muchos otros también. Y también vimos aquellos que niegan la resurrección corporal de Cristo. También niegan la segunda venida corporal de Cristo y niegan la existencia eterna del cielo y el infierno. Estas enseñanzas son doctrinas falsas y, como dijimos, estas son a títulos de ejemplo, nada más. Hay un montón que tenemos que cuidarnos de ellas. Bueno, pero también, ¿de qué nos separamos exactamente? La Iglesia debe separarse de las personas conflictivas que causan divisiones. Y este pasaje, si pueden leer por favor, en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y allí la palabra del Señor dice: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces aquí la palabra del Señor nos advierte de estas personas conflictivas, de estas personas que causan divisiones en las iglesias. Vienen y lo que tratan de hacer es poner allí discusión en alguna doctrina o en alguna enseñanza, y empiezan allí a discutir por algo que las Escrituras son claras. Esto, bueno, la iglesia no está para estar discutiendo en cuanto a doctrina, ¿no? O sea, si hay una persona que quiere entrar en la iglesia y empieza a discutir en cuanto a doctrina, bueno, mi amigo, no estamos de acuerdo, ¿no? Y vaya y busque otra iglesia donde está de acuerdo con su misma enseñanza, porque no estamos aquí para discutir en cuanto a doctrina. Es lo que creemos, es lo que vemos en la palabra del Señor, y continuamos con esta enseñanza. Y también hay otros, como dice allí en Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Estas personas constantemente están siendo amonestadas y vuelven otra vez a insistir. Y esta palabra divisiones es en griego jaretikos y significa hereje. O sea, es una persona que causa cisma, es un sectario. Y entonces, aquella que causa divisiones, no, hay que desecharlo, debemos apartarnos, porque está afectando la unidad, ahí, la comunión de la iglesia. No podemos andar. Muy bien, entonces, ¿de qué nos separamos exactamente? Primero, de los que enseñan falsas doctrinas. Segundo,
de las personas conflictivas que causan divisiones. Y ahora tercero, ¿de qué nos separamos? De los que practican la inmoralidad. Y estamos hablando de personas que se llaman hermanos. Vienen a la iglesia, se han bautizado, algunos son miembros de la iglesia, y de esas personas las Escrituras nos dicen que debemos separarnos. Y hay en varios pasajes, pero el pasaje más conocido está allí en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11 vamos a leer, pero comienza en el capítulo 5, que es el hermano que estaba cometiendo incesto. ¿Y qué significa esta inmoralidad? Estaba cometiendo acto sexual con un pariente cercano, y eso es incesto. Y en el paganismo, o sea, la gente que no creían, para ellos era aberrante lo que estaba haciendo esta persona, pues esta persona estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, que era la mujer de su padre. Y dice allí la palabra de Dios: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La Escritura es clara, nos está diciendo que debemos separarnos de la gente que está en el mundo. No vamos al supermercado, no vamos al centro y nos encontramos en el mismo trabajo. Tal vez hay personas que nos rodean que están viviendo de esta forma. Y conocemos de muchas personas, pero está hablando de una persona que, llamándose hermano, esté en esta condición, que sea un inmoral, que sea un perverso. Nosotros ni siquiera tenemos que tener comunión con esta persona. Todavía no hemos tratado el tema de la disciplina, estoy hablando del tema de la separación. Pero ustedes van a ver que estas dos doctrinas en muchos casos están unidas: separación y disciplina. Dios mediante, en el domingo que viene vamos a estar tratando directamente de lo que es la disciplina eclesiástica. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que debemos separarnos de estas personas, y en este caso que era una persona totalmente pervertida, inmoral. No podemos tener comunión. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No tenemos que tener ninguna clase de comunión con personas, llamándose hermanos, desde luego, que estén en esta condición. Cada creyente tiene que ser luz para otra persona, y en máxima en la iglesia. Como dije, en el contexto de este pasaje, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, el apóstol Pablo está hablando allí en el versículo 3 al 5 de Efesios capítulo 5, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, aquí está hablando de las personas incrédulas que viven en esta práctica. Y nosotros sabemos que tenemos que ser luz a este mundo. Pero de un hermano que esté en esta práctica no podemos tener comunión. Ahí anoté esta palabra truhanería. Es una palabra difícil, ¿no? Truán. Es una persona que vive de engaños y de estafa, de moral y ética cuestionable. Un truán, un pícaro, un sinvergüenza. Es una persona que habla
deshonestamente, es un libertino, indecoroso. Sus palabras son obscenas e inmorales. Ese es un truán. Sabemos que este mundo está lleno de esas personas, pero estamos hablando de personas que son creyentes, se dicen a sí mismos creyentes. Debemos separarnos de tales personas. Es lamentable esto, pero dentro de la misma iglesia hay personas que viven de esta forma y la iglesia está callada. Eso pasó en la iglesia de los Corintios. Tenían allá un inmoral y la iglesia no decía nada. Hay muchas iglesias que viven en esta práctica y el Señor amonestó a la iglesia en Pérgamo, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. La palabra Pérgamo significa casada. ¿Y la iglesia está casada con quién? Con Cristo, ¿no es cierto? Pero acá, esta era una iglesia infiel. Pues dice la Escritura, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es esta doctrina? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y hay dos cosas que están incluidas acá en esta iglesia infiel, y era la falsa doctrina y la inmoralidad. Qué terrible es esto. En nuestro ministerio de todos estos años allá en Paraguay, hemos disciplinado a 10 personas por inmoralidad. Tuve que cerrar una obra por inmoralidad. La inmoralidad en la iglesia es terrible, destruye iglesias. Es muy triste. La inmoralidad, el juntarse, el vivir en concubinato. La inmoralidad es moneda común, corriente, pero nosotros venimos para enseñar principios bíblicos, principios de moral, lejos de la impureza de este mundo. Las Escrituras son claras. La Biblia dice en Levítico capítulo 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La Biblia habla de inmoralidad sexual en cuanto a estos homosexuales, a estas lesbianas, en fin, es inmoralidad, es abominación. Debemos ser claros con esto. Y también aquellos que están cometiendo actos sexuales fuera del matrimonio. Entonces, todo esto es perversión y vemos como las iglesias hoy en día están permitiendo. Muchos quieren que se haga normal esto en las iglesias. Es normal vivir de esta forma. No hay que atacar, no hay que juzgar. Por favor, eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ya vimos de qué nos separamos: de los que enseñan falsas doctrinas, de las personas conflictivas que causan divisiones. Tercero, de los que practican la inmoralidad. Y el cuarto y último punto, de los que practican una desobediencia general a las Escrituras. O sea, están aquellos que desobedecen la palabra del Señor. Y vamos a ir a los Tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 6, dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí está hablando a los hermanos. Es un hermano que anda desordenadamente, no está hablando de inmoralidad sexual, no está hablando de otro pecado, sino un desorden en su vida. Y las Escrituras nos dice cuál era el desorden que tenía esta persona. No quería trabajar. Allí dice en el versículo 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo,
y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Esta persona andaba desordenadamente en su vida, y como dijimos, dice allá en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No querían trabajar. Y bueno, si no trabaja, que no coma, dice la Escritura, que vaya a trabajar. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro. ¿Y cuál era la falsa doctrina que estas personas estaban teniendo en Tesalónica? Ellos decían que el Señor ya está próximo, el Señor ya viene. Y allí el apóstol Pablo tuvo que escribirles en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estaba circulando una carta falsa de que el Señor ya está cerca. No, Señor. La iglesia tiene que ser arrebatada y nosotros estaremos con el Señor, y después se va a manifestar el hijo de perdición. El anticristo se va a manifestar cuando la iglesia esté en su presencia. Bueno, ¿qué hacían estas personas? No querían trabajar. Querían esperar sentados allí la venida del Señor. Pero aquí, para que una persona se quede sentada, otro tiene que trabajar por él. Otro tiene que alimentarle. Pero ellos, tranquilos, esperando la venida del Señor. Falso, falso. Entonces, hermanos, ¿de qué nos separamos exactamente? De los que enseñan falsas doctrinas. Hay un montón, como dijimos. Segundo, de las personas conflictivas que causan divisiones. Entran en la iglesia y quieren causar divisiones. Divisiones en cuanto a lo que la palabra de Dios está establecido. Nosotros tenemos un patrón doctrinal. Nosotros tenemos una declaratoria donde está lo que nosotros creemos. Y a las personas que entran en nuestra iglesia les presentamos: ¿quieres ser miembro de nuestra iglesia? Bueno, aquí está lo que nosotros creemos, para que no se sorprendan el día de mañana de cosas que ellos creen y nosotros no creemos. Entonces, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Para no traer divisiones. Tercero, también nos separamos de los que practican inmoralidad. Y esto, como dijimos, son hermanos ya dentro de la iglesia que están viviendo en inmoralidad, que están viviendo en pecado. Llámese incesto, llámese fornicación, llámese adulterio. Nos separamos. Pero como dijimos, esto está unido con la disciplina. Pero si hay un hermano fuera de la congregación, ustedes tienen que ver bien, exhortarle, ¿no es cierto?, hablarle. No es común que ande así. Y también nos separamos de los que practican una desobediencia general de las Escrituras. ¿Por qué nos separamos de todos estos grupos o personas que tienen estas prácticas? Obedecer al Señor, para que la iglesia ande en pureza, porque si no, yo mismo voy a ser contaminado. Yo mismo voy a tomar lo que las Escrituras nos dicen claramente, que debo separarme como normal, las prácticas que no están apoyadas en la palabra del Señor. Que el Señor nos cuide, nos guarde de este mundo corrupto, de este mundo que sabemos va de mal en peor. No hay mejoría en este mundo, es corrupto. Y lo que tenemos que hacer es seguir predicando el Evangelio, seguir sosteniéndonos en la verdad bíblica. Y eso nos va a proteger, nos va a guardar.
Sabemos que la iglesia, allí dice la palabra de Dios, no temáis manada pequeña. No se preocupen por los grandes grupos, las grandes campañas que pueda haber. Hay mucho inflado. Lo que Dios se preocupa es de un creyente genuino, de un creyente real, de una persona que realmente ama al Señor, quiere obedecerle y andar en sus pasos. Hay mucha gente que puede estar llenando las iglesias, aplaudiendo, gritando y todo lo que sea, y saliendo de la iglesia y vivir como cualquier mundano. Engaño, falsedad. La verdad está acá, en la palabra del Señor. Que el Señor nos proteja, nos guarde de todo esto.